vamos a ver las técnicas de aproximación para un número, que son truncamiento, redondeo, defecto y exceso. Acá tenemos un número cualquiera, 23,458. Tenemos su parte entera y tenemos su parte decimal. En la parte entera, el primer número es la unidad, el segundo número es la decena, y si seguimos hacia la izquierda, centena, unidad de 1000, decena de 1000, etc. Ahora, si nos vamos para la parte decimal, el primer número es la décima, el segundo número es la centésima, el tercer número es la milésima, después vendría 10 milésimas, 100 milésimas, y etc. ¿Ya? Entonces, ese es para un número en particular, su valor dependiendo de la posición que tenga el número. Ya. Vamos a ver la primera técnica de aproximación, que es por truncamiento. ¿Ya? ¿Qué significa truncamiento? Truncar es cortar un número a una determinada cifra, ya sea en su parte entera o decimal. Ya, veamos ejemplos. Tenemos el número 2,234. Quiero truncar ese número a la centésima. Ya, entonces decimos así. Truncar es solamente cortar el número. Aquí tenemos la décima, la centésima. Por lo tanto, vamos a cortar el número en esa posición. Al cortar el número, nos va a quedar 2,23. Eso es truncar el número a la centésima. Ya. Veamos si tenemos otro ejemplo. 7,42876. Queremos truncar ese número, pero a la milésima. Entonces decimos décima, centésima, milésima. Ahí vamos a truncar el número. Por lo tanto, el número resultante me va a quedar 7,428. Ahí tenemos el número truncado a la milésima. Ya. ¿Qué pasa si decimos el número 64, 2, 3, 7, 28, 4? Queremos truncar este número, pero ahora a la decena. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para truncar este número a la decena, decimos unidad, decena. Por lo tanto, ahí vamos a truncar el número, donde está marcada esa rayita roja. Entonces el número me va a quedar 6, 4, 2, 3. Pero ojo, como de aquí para allá es un número entero, no puedo quitar el 7, no es llegar y que lo quite. Lo que debo hacer, debo agregar un 0. Entonces ahí estamos cortando el número a la decena. Entonces decimos unidad, decena. Vamos a dar otro ejemplo. Tenemos el número 5, 4, 1, 7, 2, 15. Lo quiero truncar a la unidad de 1000. Entonces, ¿qué vamos a decir? Decimos unidad, decena, centena, unidad de 1000. Ahí queremos truncar el número. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un 5 y un 4, pero no significa que lo vamos a cortar ahí y nos vamos a quedar sin número. Tenemos que agregar un 0, un 0 y un 0. Y la parte decimal se pierde. Esa es la técnica para truncar un número. Vamos a ver la técnica del redondeo. Vamos a redondear un número a una determinada cifra, ya sea en su parte entera o en su parte decimal. Dice, si la primera cifra sustituida es mayor o igual que 5, se suma una unidad
a la cifra anterior. De lo contrario, se conserva la cifra original. Ya, veamos cómo es esto. Vamos a dar ejemplo. Vamos a decir 23,4725. Queremos redondear este número a la centésima. Entonces, ¿qué vamos a decir? Décima, centésima. Entonces, ahí lo queremos redondear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como queremos ahí cortar el número, pero antes lo queremos redondear, nos tenemos que dar cuenta que este es un 5. Para eliminar este número, lo eliminamos, pero le convido a uno el del lado. ¿Y en qué lo transforma? Lo transforma en un 3. Ahora, si yo quiero eliminar ese número, como ese número no es mayor o igual que 5, yo solamente lo elimino y la cifra queda exactamente igual. Entonces, ¿cómo sería la aproximación? La aproximación me va a quedar 23,47. Esa es una aproximación por redondeo. Veamos otro ejemplo. Vamos a tener 74,8475. Vamos a redondear este número. Lo vamos a redondear a la décima. Lo vamos a redondear a la décima. Entonces, ¿qué es lo que dice la décima? La décima es redondear el número ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo tomamos desde acá. Este número, como es mayor o igual que 5, lo vamos a eliminar, pero le va a convidar 1 al del lado. ¿Y en qué se va a transformar? Se va a transformar en un 8. Ahora, este 8 lo podemos eliminar, pero le va a convidar 1 al del lado, que se convierte en un 5. Ya, pero ahora, como yo debo redondear el número a la décima, a ese número, si nos damos cuenta, este es un 5. ¿Y qué es lo que dice la regla? Cuando es mayor o igual que 5, lo podemos eliminar, pero le convida a 1 al del lado. Por lo tanto, el número me va a quedar 74,9. Ahí está redondeada la décima. Ya, veamos uno donde aparezcan números enteros. Por ejemplo, 2, 7, 8, 4, 7, 523. Quiero redondear ese número a la centena. Lo vamos a redondear a la centena. Entonces decimos unidad, decena, centena. Ya. ¿Cómo redondeamos este número? Es distinto porque es un número entero, cuidado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a tomar desde este número. ¿Ya? Este número es puede ser de ese número, pero vamos a tomar de ese número. Este número ya sabemos que es un 7, un número mayor o igual que 5. Entonces lo vamos a eliminar, pero antes le va a convidar un 1 al número del lado. Y el número que está al lado se va a transformar en un 5. Ahora, como este número es mayor o igual que 5, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a eliminar, pero le va a convidar 1 al del lado. Por lo tanto, el del lado o el anterior se va a transformar en 279. Pero ojo, como la parte de acá es un número entero, no lo podemos dejar volando. Tenemos que agregar los dos ceros. Y la parte decimal se pierde. Por lo tanto, ahí tenemos ejemplos de redondeo de números, ya sea decimal o entero. Vamos a ver ahora aproximación por defecto. Ya. ¿Qué es lo que es la aproximación por defecto? Es buscar el número con un determinado número de cifras que es inmediatamente menor al número dado. Ya, veamos ejemplos. Vamos a decir 70,34. Quiero que este número se aproxime a 3 cifras significativas. A 3 cifras significativas. Decir 3 cifras significativas es contar las cifras
de izquierda a derecha, que es lo mismo decir, si contamos las cifras de izquierda a derecha, nos queda 1, 2, 3. Por lo tanto, ahí tenemos que cortar el número. Ahí lo tenemos que aproximar. Que es lo mismo que decir aproximar a la décima. Para este caso, ¿ya? En particular. Entonces, ¿qué es lo que dice la técnica por defecto? Lo vamos a aproximar ahí, pero el número que vamos a obtener debe ser inmediatamente menor. Entonces nos va a quedar 70,3. ¿Por qué? Porque este número, por supuesto que es inmediatamente menor a ese. Por lo tanto, donde nos tenemos que fijar en ese decimal que está ahí. Ya, veamos otro ejemplo. Cada vez que digamos cifras significativas, lo vamos a escribir CS, para no escribir tantas veces la palabra cifra significativa. Ya, tenemos el número 6,4578. Lo quiero aproximar a 4 cifras significativas. Entonces tomamos el número y contamos las cifras de aquí para allá. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el número se va a cortar ahí. Que es lo mismo decir décima, centésima, milésima. O sea, lo quiero aproximar a la milésima. Entonces, la aproximación es por defecto. Entonces, por defecto dice que tengo que encontrar un número inmediatamente menor. Entonces, me va a quedar 6,457. ¿Ya? Porque el que manda es ese número de ahí. Por lo tanto, sabemos que este número es menor que el número original. Ya, veamos cómo lo hacemos con un número entero. Tenemos 26, 78, 35. Tenemos el número 267.835. Lo quiero aproximado a 2 cifras significativas. 2 cifras significativas. Si lo miramos de ahí para allá, cuidado que es un número entero, lo vamos a aproximar aquí. Entonces los vamos a aproximar unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. Entonces, decena de mil. De nuevo, unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. Ahí lo vamos a aproximar por defecto. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el número? El número que tenemos que obtener es un número inmediatamente menor. Entonces, ponemos 2, 6. Pero como es un número entero, yo no puedo dejar volando esos números. Lo que voy a agregar son 1, 2, 3, 4. Y por supuesto que el número que tenemos es menor al número original. Ya, ¿qué pasa si invitamos a los negativos? Menos 5,43. Ya, quiero una aproximación a 2 cifras significativas. Si lo miramos de aquí para allá, decir 2 cifras significativas significa aproximarlo ahí. O sea, lo vamos a aproximar a la décima. A la décima. Ya, entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos, el número que manda es ese. Por lo tanto, tenemos que encontrar un número, aproximación por defecto, que sea inmediatamente menor. Y eso es fácil porque el número que es inmediatamente menor, cuidado con poner menos 5,3, porque estamos en los negativos. Por lo tanto, uno que sea inmediatamente menor va a ser menos 5,5, porque menos 5,5 es menor que menos 5,43. Y ahí tenemos un número negativo. Vamos a ver ahora la aproximación por exceso. Vamos a aproximar por exceso a un número. Vamos a buscar
el número con una cantidad determinada de cifras que es inmediatamente mayor que el número dado. Ya, veamos ejemplos. 7,645. Lo quiero aproximar a 3 cifras significativas, ¿ya? Que es lo mismo en este caso. Si nosotros contamos las cifras significativas, 1, 2, 3, significa que tengo que ahí aproximar el número ahora por exceso. Y en esa posición sería décima, centésima. O sea, lo vamos a aproximar, en este caso, a la centésima. Entonces, ¿qué significa exceso? El número que vamos a obtener es inmediatamente mayor al número original. Por lo tanto, me va a quedar 7, recuerden que el que mandas es ese numerito, entonces va a quedar 7,65. Y ahí tengo el número inmediatamente superior. Veamos el siguiente. 2543,25. Quiero aproximarlo por exceso a 3 cifras significativas. Si miramos el número de ahí para allá, decimos 1, 2, 3, lo vamos a aproximar ahí. O sea, vamos a aproximar el número unidad decena. Lo vamos a aproximar por la decenas. Ya. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Tiene que ser por exceso. Entonces recuerden que el número que manda es ese. Entonces si es por exceso decimos 2, 5, 5. Pero como este numerito es también un entero, ese 3 lo vamos a reemplazar por un 0 y todos los decimales se eliminan. Por lo tanto, ahí tengo la aproximación por exceso de ese número. Veamos otro ejemplo. Los negativos. Menos 7,254. Quiero aproximar ese número a 2 cifras significativas. Entonces vamos a ver las cifras. De aquí para allá las contamos. 1, 2. Ahí tengo que aproximar el número. Por lo tanto lo vamos a aproximar a la décima. Vamos a aproximar ese número a la décima. Como debemos aproximar a la décima o a 2 cifras significativas una aproximación por exceso, lo que vamos a buscar es el número inmediatamente mayor. Y el numerito que manda es ese. Pero cuidado que es negativo. Por lo tanto, ese número va a ser 7, en vez de poner 2, para que sea mayor, tenemos que poner 1. Y por supuesto que este número es mayor que ese, porque ahora estamos en los números negativos. Y por último, tenemos ese tremendo número. Vamos a hacer una aproximación a 4 cifras significativas. Entonces vamos a contar las cifras de ahí para allá. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos el número. O sea, vamos a hacer una aproximación a la unidad, decena, a la centena. Vamos a encontrar un número inmediatamente superior o mayor, pero es negativo, entonces va a quedar el número que manda es ese. 4, 7, 8, pero en vez de decir 5, como es negativo, tenemos que buscar uno más pequeño. Y por supuesto que como aquí todavía quedan números que son enteros, agregamos ceros. Por supuesto que este número es mayor que ese. Y ahí tenemos la aproximación por exceso. Y tenemos ejemplos de las 4 formas de aproximación. Por truncamiento, por redondeo, por defecto, por exceso. Para números decimales, para números negativos y para números enteros.